Bueno, hoy en este nuevo episodio de la clase de comunicación, y es que vamos a retomar de aquí en adelante todos estos procesos a través de esta herramienta como para pues ir dosificando parte del curso de comunicación que compartimos. Hoy vamos a hablar específicamente de los tipos de lenguaje, y es que hemos venido hablando acerca de la comunicación, eh, el porqué de lo importante de la comunicación en el ser humano, sus funciones, sus procesos, y luego de conocer de manera bastante general parte de este tema tan interesante en el ámbito social, de convivencia del ser humano, pues vamos a compartir, vamos a ver, no sé si estaba grabando, pero creo que no. Sí, perdón. Entonces, decía que hoy vamos a compartir entonces, vamos a tratar de hacer en dos partes este tema, y vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de lenguaje. Y para ilustrar un poquito el tema, tenemos ahí una pantalla donde vamos a ir como descubriendo cuáles son estos tipos de lenguaje que acompañan la comunicación del ser humano. Pues ya hemos hablado en muchas oportunidades que el ser humano produce cientos de mensajes como respuesta a necesidades de expresión, y es que desde los primeros humanos en la Tierra se dieron expresiones muy específicas de comunicación. Esta producción se da básicamente con la evolución del lenguaje a través de la palabra, o el lenguaje verbal, que es el que caracteriza al hombre o al ser humano. Sin embargo, junto con esta coexisten, o con este lenguaje verbal coexisten otros sistemas de comunicación con múltiples formas, dice, de expresión que enriquecen y diversifican las posibilidades de poderse, de poderse relacionar entre los seres humanos. Comúnmente, dice, las diferentes formas que usamos para reforzar el contenido del mensaje van acompañados de otro tipo de lenguajes. Corresponden a subcódigos específicos y, por lo tanto, múltiples formas que complementan y apoyan la intención del emisor cuando recordamos el famoso esquema del emisor, receptor, canal, código, mensaje, retroalimentación y contexto, ¿verdad? Y entonces vamos a poder observar cuáles son, dentro de estos tipos de lenguaje, quizás los más importantes y que nos convienen conocer desde el punto de vista en el ámbito de la comunicación, y que apoyan a la parte del lenguaje hablado o el lenguaje verbal. El primero sería el lenguaje escrito, y este dice que la historia, según cuenta la historia, que surge de la necesidad para dar forma y presentar gráficamente el lenguaje articulado o el lenguaje verbal. Sus primeras manifestaciones fueron dar a conocer ideas. Por ejemplo, dentro del texto que marcamos hoy, pues habla acerca del código maya, que son algunos caracteres que expresan una idea o conjunto de ideas en las que cada signo representa un objeto y el paso del tiempo, un acontecimiento. Por su parte, las unidades fonéticas representan los sonidos de las palabras de la lengua hablada de esa generación. Por lo tanto, la escritura como tal nace más o menos hace unos 6.500 años, cuando se constituye como un conjunto de signos o símbolos. De eso
tenemos un sinnúmero de ejemplos, gracias a los cuales el hombre difunde y deja testimonio de su pensamiento y de sus hechos. La historia es clara cuando hacemos una revisión de esta y podemos entender entonces que en cada periodo de la historia, pues se han dado diferentes manifestaciones en la escritura. Ya lo decía el ejemplo de los mayas, el ejemplo de los egipcios, y así sucesivamente a lo largo de la historia en diferentes periodos de tiempo, eh, cada, en cada momento, la población que se ha desarrollado en los diferentes estadios de la historia, pues ha tenido que buscar las maneras que le corresponden poder dejar plasmado para la historia a través de esas posibles manifestaciones ideográficas o de ideas, lo que en su momento quisieron expresar y dejaron plasmado. Entonces, la historia de la escritura, pues es increíblemente profunda, muy lenta y muy compleja, y no es nuestra intención pues poderla abordar desde su perspectiva más profunda. Sin embargo, es importante dejar claro que a lo largo de la historia es uno de los acontecimientos más importantes que ha dado al hombre del siglo XXI la oportunidad de poder expresarse de alguna manera gráfica. Y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos, esta cantidad de años. Decía 6.500 años. Imagínense cuánto tiempo ha tomado para que podamos tener el desarrollo gráfico que actualmente tenemos. En Egipto, por ejemplo, dice que surgen manifestaciones, ya lo daba a conocer yo cuando hablábamos acerca de la historia en los diferentes periodos. Egipto también es protagonista con este tipo de escritura, los pergaminos en los que aparecen imágenes con otros rasgos que dieron origen a la escritura jeroglífica. Aquí ya estamos hablando de otro nivel de, eh, diríamos, de desarrollo en la parte de la escritura, ¿verdad? El desarrollo de la escritura entonces ha traído la posibilidad de una nueva forma de comunicación, el lenguaje escrito que significó la existencia de otras formas de convivencia entre las sociedades y, por tanto, estilos más precisos y concisos de expresión y difusión del pensamiento. Eso no cabe duda que cuando aparece ya herramientas como la imprenta, ¿verdad? Pues queda claro el desarrollo tecnológico que en ese momento tuvo la escritura y de ello, pues, hacia estos días, pues hemos visto el desarrollo de este tipo de lenguaje en sus diferentes manifestaciones. Bueno, pasamos al siguiente, que lo llamaríamos lenguaje icónico. La palabra icónico se define como imagen que representa o designa algo, un conjunto de iconos, por tanto, un conjunto de imágenes que traducen un significado a partir del uso que le demos, del uso frecuente y sistemático que esté establecido dentro de un convenio dentro de un convenio social y se establece una especie de lenguaje. Entonces, de igual manera, hablo de convenios sociales porque, pues, lo que aquí representa en nuestro contexto, Guatemala representa de repente hacer una señal o determinar que una señal significa tal cosa, posiblemente en Japón, en China, en Australia, en Alemania, puede significar otra cuestión. Sin embargo, la parte de este lenguaje la define la convención social que le demos, en este caso, la utilidad que le dé un convenio, una comunidad social, perdón, un conjunto social a este signo o a este
sí, signo icónico que queremos representar. Entonces, el lenguaje icónico sirve para comunicar infinidad de situaciones por medio de imágenes visuales. Estas pueden ser naturales o artificiales e intencionales, y de ellas se originan dos tipos de comunicación. La comunicación visual casual, que podríamos llamarle una comunicación natural, ¿verdad? Por ejemplo, eh, lo que la naturaleza nos regala, una puesta de sol, un amanecer, la lluvia, eh, estar frente al mar, en fin, todas esas señales naturales que representan en el imaginario humano cualquier situación que queramos relacionar, pero que de alguna manera nace desde la perspectiva natural, ¿verdad? Entonces, comunicación visual casual la relacionamos con la parte de los signos naturales. También está la comunicación visual intencionada, y diría intencionada, que quiere decir artificial o hecha por el hombre. Un espectáculo de luz y sonido, acompañado de una serie de juegos pirotécnicos lanzados al cielo, nos señala una fiesta, una celebración en una comunidad. Eh, Eso nos da la pauta a pensar de que estos símbolos o signos han sido creados por la intervención del hombre. Entonces, por eso le dicen comunicación visual intencionada, porque la intención es dar un mensaje a el grupo social que la observa, ¿verdad? Entonces, este ya tiene la intervención de la mano del hombre. Por eso es una comunicación intencionada. Es visual, pero intencionada. Y entonces, la información difundida por medio del lenguaje icónico presenta características distintas y las del lenguaje verbal. Los signos icónicos poseen en relación con la realidad a la que intentan representar o reemplazar, perdón, formas más concretas de expresión que el signo verbal no, por cuya articulación y niveles de abstracción se puede recordar un objeto. O sea que aquí ya inicia esa relación pensando en que el lenguaje icónico puede apoyar desde alguna manera el lenguaje verbal que tiene relación con la articulación y niveles de abstracción, dice, para recordar un objeto. Tal es el caso, ¿verdad? El semáforo es uno de ellos, es parte del lenguaje icónico. Cuando vamos a un restaurante y vemos las señales que indican que entrar al baño, en una puerta hay un sombrero con un bastón y en la otra puerta hay pues la silueta de una dama, pues inmediatamente sabemos y nos indican esos signos que pues hay una distinción para poder utilizar este tipo de servicio, que uno es para las mujeres y el otro es para los hombres. Es nada más un ejemplo que podríamos colocar como muy certero a la hora de poder interpretar este tipo de comunicación icónica. En el caso de la comunicación de masas, el uso del lenguaje icónico ha ido en aumento sobre la palabra hablada, o sea que es mucho más representativo poder ver una imagen que lo que nos están diciendo verbalmente. Eso es lo que quiere decir que en el caso de la comunicación de masas, el tipo de este lenguaje ha ido en aumento sobre la palabra hablada o escrita, ya que gracias a los avances de la tecnología es posible estructurar y comprender mensajes únicamente con el uso del lenguaje icónico. Tal es el caso de eh, por ejemplo, las teorías del aprendizaje. Hay una pirámide del aprendizaje donde indica que la gran parte de lo que uno aprende, lo aprende a través de utilizando este tipo de estrategia de lenguaje icónico. Es posible entonces estructurar y comprender mensajes mucho más claros que escuchando a alguien o verlo escrito, ¿verdad? Las imágenes hablan mucho más y el cerebro del ser humano retiene
un porcentaje mucho más amplio con respecto a lo que ya dije que puede ser que estemos hablando o que lo vemos por escrito. Estas afirmaciones entonces permiten establecer la relación de complejidad entre el lenguaje verbal y el icónico. Todo tiene relación, definitivamente, porque si hablamos y mostramos imágenes y además estamos mostrando algún tipo de texto, esto se complementa de alguna manera, el mensaje queda mucho más claro y la retención en el cerebro pues es mucho más a largo plazo. Entonces, decía que la existencia de ambos la podemos observar y escuchar a través de la televisión, el cine, leerla en la prensa, en libros ilustrados y en historietas o fotonovelas. Hoy, con el uso de las nuevas tecnologías, pues esto se complementa, ¿verdad? Y no podemos descartar que realmente funciona como lo indican. Exactamente, luego de varios estudios, esto está completamente eh, probado, ¿verdad? Científicamente. Virtualmente, el lenguaje icónico nos permite ser usuarios y consumidores de la comunicación visual, por tanto, nos acerca a un conocimiento más amplio de las cosas, lo que significa aumentar nuestras posibilidades de contacto con la realidad, ver y comprender el mundo que nos rodea. Ahí la importancia entonces del lenguaje icónico y cómo lo utilizamos, cómo se utiliza, cómo se complementa con el resto de lenguajes que ya existen, ¿verdad? Bueno, está luego el lenguaje auditivo, que es la capacidad innata que tiene el ser humano para escuchar a los demás y para oír y convivir con el mundo físico y natural que los rodea. Le permite tener mucho más agudos sentidos y hacer más dinámico el papel de perceptor o receptor. Perceptor porque percibimos cualquier situación. Gracias a ellos también distingue, imagina y supone hechos y fenómenos, creando particularmente por las cualidades de la vista y el oído múltiples imágenes tanto visuales como sonoras. El oído es importantísimo cuando queremos establecer un acto comunicativo en relación a un receptor o a varios receptores, ¿verdad? Cómo nosotros podamos utilizar esta herramienta auditiva para poder desarrollar un proceso de comunicación efectivo, pues es importante saber escuchar. Todos los sentidos se asocian a los estados de ánimo. Cuando estamos conscientes de lo importante que cada uno guarda para nosotros, así los sentidos nos transportan como el del oído al otorgarnos la percepción, a trasladarnos en una emisión a otra, por ejemplo, al escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, experimentamos un estado de relajación o tranquilidad, en tanto la música heavy metal y los éxitos de Elton John, dice, nos inducen a crear y sentir un ambiente distinto. Y creo yo que en este sentido la música es utilizada de varias maneras, eh, diría yo, de manera persuasiva a través del oído para hacernos sentir emocionalmente en distintos momentos, bien o mal, ¿verdad? Así distinguimos entre la existencia de otros lenguajes, el lenguaje auditivo que ha sido utilizado generalmente por los medios de difusión sonoros, el sonido junto con la música y los efectos forman un lenguaje especializado y explotado por la radio, por lo cual encontramos en este medio de difusión colectiva las distintas funciones que cumplen el sonido y los efectos. De ellos, hablando en materia de comunicación propiamente de ciencia de la comunicación, la parte auditiva forma un, una estructura importante en el área radiofónica que ya lo mencionaba ahí, porque ustedes recordarán que a la radio le llaman el teatro de los sueños o de la imaginación, porque todo lo que se hace a través de esta herramienta de comunicación que es la radio, todo va en función de las emociones y las emociones se transmiten escuchando diferentes efectos sonoros que nos hacen trasladarnos imaginariamente a un lugar con solo escuchar la radio.
Al respecto, Mario Kaplun señala que el sonido es el decorado radiofónico. Oímos el galopear y vemos el caballo, el ruido del tránsito vehicular nos ubica en medio de una arteria llena de movimiento. Y es que ese es el efecto mágico que tiene la radio en su momento cuando llegamos al oído de X, Y persona o de cierta audiencia que nos transporta a un lugar imaginariamente. Esa es la magia que tiene esta herramienta en el caso de la radio y que utilizamos el lenguaje auditivo para ubicarnos imaginariamente, decía, a través de este tipo de lenguaje. Las funciones de los sonidos en la radio equivalen a la contextualización ambiental, a los escenarios donde se producen y recrean todas las formas de expresión auditiva. Con los sonidos y los efectos describimos y ambientamos, expresamos, narramos y ornamentamos lugares, hechos, fenómenos y todo aquello que la imaginación nos permita ver a través del sonido. Esto es sumamente importante cuando lo vemos desde la perspectiva radiofónica, ¿verdad? Cómo esto nos puede llevar a, a ubicar, mejor dicho, en un espacio determinado cuando estamos poniéndole todas las funciones necesarias a la audición para poder ubicarnos en XY escenario que nos lo están contando a través de los efectos sonoros y en este caso la radio, ¿verdad? Bueno, de este también vamos a hablar en sesiones más adelante, que es el lenguaje corporal y no verbal. Hay una unidad específicamente dedicada a este lenguaje porque lo consideramos sumamente importante. El 65% de lo que el ser humano transmite y comunica lo hace a través del lenguaje corporal y no verbal. Solamente dice que un 35% de lo que expresamos sale a través de la voz, de las cuerdas vocales, del aparato fonador, y el 65% de lo que comunicamos es puro lenguaje corporal y lenguaje no verbal. Entonces, definimos este lenguaje corporal no verbal. Se comenta que alguien dice más con movimientos corporales y gestos que con palabras. Así se observa que mientras alguien mueve las manos, un pie o cualquier otra parte del cuerpo, además proyecta distintos gestos. En el lenguaje no verbal, ¿qué función tienen los gestos con la cara? Precisamente es en la cara donde la mirada, los músculos faciales, los cambios de posición de los ojos, las cejas, los labios y los gestos que con ellos se hagan, se identifica y reconoce la zona especializada y abundantes expresiones y señales no verbales que reflejan comportamientos y actitudes de un sujeto y que son usadas como complemento del lenguaje hablado. Estas actitudes y formas de comportamiento no verbal conforman un tipo de lenguaje que se expresa justamente con el cuerpo y la cara. En gran medida se manifiestan en menor y mayor grado en un ambiente social o contexto comunicativo determinado por ciertas reglas de interacción. Esto es lo que les comentaba. Entonces, decimos que el ser humano transmite mucho más con sus gestos, con su lenguaje no verbal, que propiamente con lo que decimos verbalmente. Y de eso está comprobado entonces que podemos tener un estado de ánimo X, y queremos tal vez no demostrarlo, pero con nuestras actitudes y nuestros mensajes no verbales, alguien puede identificar que algo nos está pasando, que nuestro equilibrio emocional no se encuentra bien, de acuerdo a lo que estamos hablando de repente, pero no lo demostramos con las expresiones que estamos haciendo corporalmente. El comportamiento no verbal está basado entonces en los movimientos del cuerpo, de la cara, de las manos, en la disposición espacial que asumen los cuerpos de los integrantes en la entonación de la voz, en el ritmo y las reflexiones del discurso. Existe también toda una serie
de comportamientos no verbales implícita en cada contexto interaccional. Nos referimos al conjunto de reglas implícitas que ofrecen la clave comunicativa de cada situación interaccional. Es remarcar un poquito lo que les estaba diciendo. A veces nuestra situación emocional puede estar de alguna manera afectada por alguna situación familiar, económica, y que de alguna manera creemos que podemos manejarla emocionalmente, pero cuando estamos representando un acto comunicativo con varias o una persona, inmediatamente nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje no verbal demuestra muchas veces que no nos encontramos del todo bien. Y es esta misma situación que debemos de tener mucho cuidado cuando manejamos este tipo de lenguaje. Porque de alguna manera, como dice el texto, nos referimos al conjunto de reglas implícitas que ofrecen la clave comunicativa de cada situación interaccional. Porque cuando interactuamos, cuando nos ponemos en contacto con más personas y tratamos emocionalmente de llevar un mensaje de acuerdo a lo que queremos transmitir, el problema es que nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje no verbal va a decir otra cosa. Entonces, eh, es un manejo psicológico de este tipo de acciones que, que debemos de contemplar cuando queremos hacer un acto comunicativo de alguna manera importante, manejar este tipo de lenguaje porque nos delatamos inmediatamente, ¿verdad? Estas reglas de interpretación ejercidas en un contexto comunicativo se hacen presentes, por ejemplo, cuando estás con tus compañeros y amigos en la escuela, eh, tu actitud y comportamiento cambia. Si estuvieras en una ceremonia de graduación, digo, distinguidos, en una ceremonia religiosa con tu familia, en un funeral, en un examen, en una fiesta o en un estadio presenciando un partido de fútbol. Los ejemplos son, como les comento, quizás la actitud que nosotros podamos tener frente a un grupo social, eh, queramos cambiarla, pero nuestro lenguaje no verbal y corporal está diciendo otra cosa. Eso es lo que en síntesis nos quiere dar a entender el texto. Entonces, en muchas ocasiones los comportamientos, las actitudes y las emociones se expresan de manera distinta. O sea, yo puedo estar hablando de una cuestión, ¿verdad? Y vuelvo a marcar este ejemplo. Puedo estar dando una conferencia, pero mi lenguaje corporal y mi lenguaje no verbal está en otro lado, está demostrando otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, es el manejo psicológico a veces de situaciones difíciles que nos toca que enfrentar en la vida cotidiana para poder desarrollar una comunicación efectiva, teniendo como parámetro un equilibrio entre el estado emocional y lo que queremos transmitir verbal y a través del lenguaje no verbal y las cuestiones corporales, el lenguaje corporal, ¿verdad? Hay otro ejemplo por ahí cuando dice que un locutor está frente a las cámaras ante las pantallas de televisión, lee y comenta alguna noticia de acuerdo con sus intereses y puntos de vista. Es posible observar y establecer a partir de esto que el conjunto de sus expresiones faciales y gestos aunados al tono de su voz constituyen un conjunto de señales no verbales que utiliza habitualmente para enfatizar su postura ante tal o cual acontecimiento y consecuentemente su capacidad de influencia sobre los televidentes. Esto es importante. Cuando una persona está en un medio de comunicación, tiene que tener un completo manejo y conocer muy bien este tipo de lenguaje porque hacer este tipo de trabajo frente a cámaras es una cuestión bastante seria porque tiene que coincidir, a pesar de que puede estar pasando el peor momento de su vida esta persona, pero su papel como protagonista frente a las cámaras debe de manejarlo
con con mucho profesionalismo que demuestre que realmente está haciendo bien su trabajo. Entonces, vamos a hablar también más adelante sobre la kinésica, que ha sido incorporada como una forma de expresión abundante y prolífica en el teatro, la pantomima y la danza contemporánea como parte de la creación artística en la escultura. Hay una parte de la kinésica que es fundamental cuando hablamos de lenguaje no verbal, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, pero que sí es importante desarrollarlo porque dentro del papel social que jugamos cada ser humano, esta parte de la comunicación, en este caso la kinésica, pues también forma parte o es importante poder conocerla para tener los elementos claros de todas las partes comunicacionales a las que nos tenemos que enfrentar cuando desarrollamos un acto comunicativo, ya sea con una, con dos, con tres o con varias personas en un ámbito social, ¿verdad? Por su parte, la proxémica, que también es otro elemento que vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el lenguaje no verbal detallado, pues vamos a entender que se refiere al estudio del espacio personal y social del individuo. O sea que es una disciplina que estudia el espacio que yo como persona debo de tener frente a otro grupo o a otra persona o dentro de un grupo social. Entonces, el contacto físico inmediato, más próximo, eh, lo determina la proxémica, ¿verdad? De acuerdo a varios lineamientos y características que tiene este tipo de disciplina, pues vamos a poder desarrollarla más adelante. Mientras el espacio personal, como haciendo énfasis a esto, señala la zona que rodea de manera inmediata al individuo. Mi zona personal es el espacio que rodea de manera inmediata al individuo. Yo imaginariamente tengo un espacio personal y eh, la proxémica hace un estudio sobre esto. Entonces, ¿qué tanto yo me puedo acercar a una persona dependiendo la relación que tenga? Hay niveles de acercamiento o de distancia. Ese es un tema muy interesante que a veces pues lo desconocemos y caemos en los errores de acercarnos mucho a una persona cuando a veces apenas la conocemos y caemos en errores de relaciones. Ahí se rompe un hilo de comunicación porque no conocemos esa zona que es de la que estoy hablando, que es la zona personal de la que habla la proxémica. Creo que con esto entonces estaríamos cerrando esta primera parte de este tema sobre los tipos de lenguaje, los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco durante las sesiones de trabajo que vayamos teniendo como parte ya de la unidad que vamos a evaluar para el segundo parcial. A partir de aquí, entonces ya empezamos a dar los elementos y la temática y quizás los contenidos para la segunda prueba parcial que tendremos más o menos ahí por el 24 de abril. Bueno, con esto entonces lo dejo ahí para que lo puedan observar, lo puedan leer. Igual el documento estará para su descarga en la plataforma de administración de tierras del curso de comunicación y entonces ahí lo podrán ustedes determinar, ya que estaremos dejando una tarea para que ustedes puedan reforzar y retroalimentar esta presentación que estamos haciendo. Con esto entonces nos estamos despidiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.